Muy buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Muy buenas noches para todos, bendiciones. Bendiciones para todos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos, a toda la gente de Casa de Oración. Dios le bendiga, mis amados, espero que estén muy bien. Espero que estén pasando una noche muy bendecida. Hace demasiado frío esta noche. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas. Muy bien. Hola Joana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendiga, bendiciones. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones. Muy bien, pues, ¿qué le parece si comenzamos dándole gracias a Dios? Comenzamos orando. Yo sé que Dios es bueno. Así que este discipulado es especialmente diseñado para usted, para que usted pueda crecer integralmente, para que usted pueda recibir una palabra que pueda edificar su fe y lo más importante, llevarnos a ser cristianos maduros, a ser discípulos, hijos de esta casa, que podamos madurar y crecer integralmente. Amén. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás, hijo? Bendiciones. Rita, bendiciones. Muy buenas noches. Yaretsi, bendiciones. Yari, Dios te bendiga. Muy bien, vamos a comenzar, ¿le parece bien? Vamos a orar, vamos a leer gracias a Dios. No quiero quitarle mucho tiempo en esta noche, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de tus hijos, Padre, que en esta noche está conectando para recibir esta enseñanza, este discipulado, que yo sé, Señor, que nos va a afirmar, que nos va, Señor, a llevar a un nivel en el espíritu, en crecimiento, en formación. Y lo más importante, que vamos a poder conectar con nuestra casa paterna, con nuestra casa espiritual, Señor, porque creemos que somos hijos de Dios, que hemos nacido a una visión y lo más importante, Señor amado, que daremos fruto en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues familia, muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Quiero que me ayude ahí comentando, saber cómo se escucha bien el audio. Se lo agradecerá muchísimo. Y bueno, pues el motivo de haber hecho el discipulado el día de hoy, la razón porque lo teníamos el día de mañana a las 10 de la noche, pero mañana seguramente a esa hora estaremos ya de viaje hacia Chiapas, primeramente Dios.
Y bueno, pues no quise posponerlo hasta dentro de 8 días, sino que quise que usted recibiera la enseñanza de esta semana. Amén. Así que bueno, pues hoy vamos a continuar con este discipulado apostólico integral que yo sé que le va a bendecir. Y hoy nos toca hablar acerca de cómo brindar formación integral al discípulo. Amén. Usted está aquí porque usted es un discípulo que está naciendo a una visión, que está naciendo con un propósito, y lo más importante, usted tiene que saber que su identidad está basada en lo que Cristo habló de usted, y Dios nos ha llamado a ser discípulos. Amén. Muchas gracias, Yari. Bendiciones. Muy bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Escuche esto. Quiero leer Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, sigo avanzando, decía el apóstol Pablo. No he llegado a la meta, sino que prosigo, sigo avanzando, porque yo sé, ¿verdad?, que he de llegar en algún momento. Y quiero que mire esto. En la iglesia hoy en día hay una gran cantidad de líderes inmaduros en muchas áreas de su vida. Y esto es debido a que no reciben una formación integral. Escuche esto. Si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, es formar discípulos fuertes, cristianos maduros, que se discipulen integralmente, no solamente en una área, sino en todas las áreas de su vida. Amén. Porque los mentores muchas veces, o los pastores, se dedican a desarrollar algunas áreas solamente. Por ejemplo, el carisma, los dones, pero muy poco el carácter. Y escuche esto, a otros los han formado en el área del liderazgo ministerial, que es buenísimo, pero no en el liderazgo de la familia o en el hogar. Y así podemos ir numerando muchísimas cosas. Recuerde que el liderazgo es esencial comienza desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Así que no podemos ser líderes, no podemos ser buenos discípulos solamente en la iglesia y olvidándonos de lo más importante que tenemos, que es la casa o la familia. Entonces, estas características, ¿verdad?, o esas carencias de formación, de conducta, llevan al futuro discípulo al fracaso. No solo como persona, sino también en el plan o en el propósito que Dios tiene para su vida. Porque desarrollan solamente una área del llamado, de los dones, del talento, del carisma, pero no forman un fruto de carácter. Y recuerde esto, el carácter es lo que sostiene al fruto, al don. Nunca el don va a sostener el carácter. El carácter es quien sostiene el don. Amén. Por ejemplo, vamos a llamarlo así, un problema de carácter, como la ira o la inmoralidad, puede ocasionar la destrucción de la familia. Por esa razón nosotros queremos y deseamos formar discípulos integrales. Para formar un discípulo y convertirlo en un verdadero líder, es necesario adiestrarlo y equiparlo en todas las áreas de su vida. ¿Y cuáles son todas las áreas? Espiritual, emocional, física, familiar. Es importante eso. Si el discipulado es integral, escuche esto, si el discipulado es integral, el éxito dependerá únicamente del compromiso del mentor y del discípulo. Fíjese qué poderoso. Para que haya éxito en el discipulado, solamente requiere compromiso, tanto de usted como de nosotros. Amén. Así que el discipulado forma el carácter del discípulo. Diga conmigo, el discipulado me va a formar el carácter. Porque en el discipulado es en el momento más importante de toda iglesia. El discipulado es lo más importante porque ahí formamos el carácter. Allí formamos a un hijo discípulo con fundamentos bíblicos fuertes, sólidos. Y lo más importante, los preparamos para su llamado y su propósito. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Entonces, quiero que mire esto. ¿Cuál es el papel del pastor o del mentor en el proceso de formación de un discípulo? Oiga esto, el pastor debe estar comprometido con su discípulo como persona. Ponga atención, el mentor o el pastor debe entender, escuche esto, debe entender que su primer compromiso cuando toma a un discípulo es a la persona como tal. Antes del llamado, antes de la familia, debe comprometerse con él como una persona. Es decir, el mentor o el pastor debe comprometerse a estar para el discípulo.
en momentos difíciles, en caídas y en momentos de desánimo. Escuche esto, el mentor debe relacionarse con cada discípulo. Nosotros estamos llamados como pastores o como mentores, estamos llamados a estar con el discípulo en momentos altos, en momentos bajos, en momentos de crisis, en momentos de bendición. ¿Está conmigo? Número 2, el pastor debe estar comprometido en todo con el proceso y el desarrollo del discípulo. Y ponga atención en esto. Mire acá. En el camino, mientras el discípulo está siendo desarrollado en su carácter, carisma, liderazgo, dones, va a tener caídas, va a tener fallas. ¿Quién aquí no hemos tenido fallas? Todos hemos tenido fallas, todos hemos cometido errores, pero mire esto, ese discípulo va a cometer errores, ese discípulo tal vez no va a cumplir con lo prometido, porque de repente hay muchos que prometen pero no cumplen. Gente que está, pastor yo voy, pastor yo lo hago, pastor yo esto, pastor yo lo otro, y a la mera hora no lo hace. Siempre hay una excusa o hay un pretexto, ¿verdad? Y a veces el discípulo no cumple con el mentor o no cumple con su pastor. Entonces, cuando escuche esto, es cuando debe salir a relucir la paciencia y el amor del mentor para seguir adelante con el discípulo. Ponga atención, un error no define al discípulo. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Y mientras el discípulo está en un proceso de formación, hay algo que tiene que nacer o tiene que relucir en nosotros como pastores o como mentores, y es la paciencia. Amén. Si hay algo que caracteriza el discipulado, es que el mentor tiene paciencia con su discípulo. Porque el discípulo va a tener un momento donde tal vez no va a querer orar por las ofrendas, no va a querer orar por alguien, le va a costar trabajo evangelizar, le va a costar trabajo conectar con su llamado. Pero ahí es donde el mentor tiene que tener la paciencia para ir formando a su discípulo. ¿Está conmigo? Por eso es que de repente usted puede conectarse a la iglesia y puede meterse a los discipulados y de repente usted siente que cometió un error o incluso cae de repente, ¿verdad? No digo que lo haga, pero a veces la gente cae en pecados, cae en faltas, y es ahí donde el mentor tiene que estar para levantar a ese discípulo. No para expulsarlo del discipulado, no para humillarlo públicamente, sino para decirle: voy a estar contigo en este proceso de formación. Amén. Entonces, oiga esto, porque recuerde, el mentor está comprometido con el proceso y el desarrollo del discípulo, y la formación de un discípulo cuesta lágrimas, cuesta sudor y cuesta sacrificio. Un ejemplo de esto Jesús lo tuvo cuando tuvo que lidiar con la incredulidad de sus propios discípulos. Y escuche lo que le voy a decir: si usted está discipulando ahí a los que tienen células, ¿verdad? Si estás formando discípulos, la paciencia es tu mejor aliada. Si usted está formando gente, la paciencia va a ser su mejor aliada. Y si tú estás siendo formado como discípulo, échale ganas. Tenemos paciencia, pero hay que echarle ganas también para comprometernos. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra. Escuchen lo que dice Mateo 17, 16 al 18. Dice la palabra: y yo he traído a tus discípulos. Está hablando un padre de familia con Jesús y le dice: yo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar a su hijo. Oiga, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mira lo que Jesús está hablando. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Si usted se pone a pensar y escucha esto, dice que Jesús les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y esa palabra soportar significa perseverar con paciencia. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ¿hasta cuándo los he de perseverar con paciencia? Por eso es cuando formamos gente, la paciencia tiene que ser tu mejor aliado. Y esta clase va también muy dirigida a los líderes de Casa de Paz o a la gente que está formando personas. Tenga paciencia, no espere que todos corran al mismo paso que usted. Tenga paciencia. Todos vamos paso a paso, todos vamos a llegar al objetivo, a cumplir la visión, pero no se desespere con sus discípulos. Amén.
Y escuche esto, a pesar de que los discípulos de Jesús seguían con problemas de incredulidad, el Señor no los desechó. El Señor no los expulsó. El Señor no los sacó del círculo que Él tenía. Él siguió creyendo en ellos porque estaba comprometido con el proceso y el desarrollo de cada uno de ellos. Incluso sabiendo Jesús que tenía a Judas, Él no lo echó fuera. Padre de la gloria. Hay momentos donde nos toca formar a los Judas. Hay momentos donde nos toca formar a la gente que nos va a traicionar. Cuando usted nota la historia, cuando Judas se entrega a Jesús, ¿cómo es que Judas sabía dónde estaba Jesús? Porque Judas sabía el patrón, Judas sabía las conductas del maestro, Judas sabía dónde encontrar a su Señor, porque él conocía, él tenía una relación con su mentor, en aquel momento su rabí, que era su maestro, que era Jesús. Sin embargo, Jesús seguía formando a Judas, seguía amándolo a él. El verdadero discípulo y el verdadero mentor o pastor que está formando gente es capaz de formar a alguien que tal vez en un futuro lo va a traicionar. Mire qué tremendo, qué tremendo. Escuche esto, el mentor o el pastor debe estar comprometido con el llamado y el propósito del discípulo. Yo creo que muchos de ustedes, la gran mayoría, y obviamente yo sé que todos, traen un llamado específico de parte de Dios. Traen un llamado de parte del Padre. Hay gente que está llamada a predicar, hay gente que está llamada a cantar, hay gente que está llamada como intercesores. Y de repente a la gente que está llamada como intercesores los ponemos a orar y sale a relucir todavía los miedos o las ansiedades, o de repente dicen, no, es que yo no puedo, yo no quiero. Y ahí es donde entra la paciencia. Y ahí es donde yo digo, yo sé que lo puedes hacer. Yo sé que puedes hacerlo, confío en ti. Y además le voy a decir una cosa, confío en ustedes. Sé que si Dios los llamó y Dios los trajo hasta aquí, es porque Él tiene un plan y un propósito con ustedes. Un plan y un propósito con sus generaciones. Así que adelante, porque yo sé que tú lo vas a cumplir. Alguien puede decir amén a eso. Vas a cumplir tu llamado, vas a cumplir tu propósito. Estás en un proceso de formación. Estás en un proceso de crecimiento. Amén. Escuche esto, el trabajo principal del pastor o del mentor es ayudar a identificar el llamado de Dios en su discípulo y a desarrollar su don o talento. Esto lo hará proveyendo, escuche esto, esto lo hará proveyendo lugares, oportunidades y circunstancias que conduzcan al fin de que su discípulo se desarrolle en su propósito. Muchas de las veces nosotros como pastores luego de repente decimos, ¿por qué esta persona no crece? ¿Por qué esta persona no avanza? La pregunta es, ¿cuándo le has proporcionado la plataforma para que él se desarrolle? Toda iglesia tiene que tener un lugar, oiga esto, donde su gente comience a desarrollarse. Toda gente tiene que tener, oiga esto, un lugar de oportunidad. Por eso cuando alguien en la iglesia, tus pastores, tus mentores, te den la oportunidad de orar, te den la oportunidad de ministrar, te den la oportunidad de llevar una prédica, una enseñanza, una célula, una casa de paz, un grupo familiar, toma la oportunidad, porque es el mejor momento donde te puedes desarrollar. Amén. Hay lugares donde no se les presta el lugar. Hay lugares donde nunca cumplen el perfil. Hay lugares donde pasan años. 5, 10, 15, 20 años y la persona nunca se desarrolló. Lo que hablábamos en la enseñanza pasada, por la inmadurez, por el miedo de los líderes, por muchos factores. Pero a ti te estoy hablando, si a ti te dan la oportunidad y tu pastor te da el área donde te puedes desenvolver, hazlo. Nuestro trabajo es que el discípulo encuentre su llamado. Amén. Entonces, escuche esto, siguiente punto. El pastor debe de ser leal a sus discípulos. Oiga esto, el pastor debe de ser leal a sus discípulos y el discípulo debe de ser leal a su pastor o a su mentor. Escuche esto, la lealtad es una de las virtudes más importantes de un grupo de discipulado. La lealtad es una virtud que no se debe de perder. ¿Qué es lealtad? Oiga esto, lealtad es la habilidad
de no traicionar, no apartarse, no desertar, no dar la espalda, no ser infiel, no negarse, ni abandonar en momentos de crisis. ¿Sabe cuánta gente en los momentos de crisis, la gente cercana al pastor se va? Usted lo puede ver en la Biblia. Cuando a Jesús lo tomaron y se lo llevaron arrestado, dice la palabra que todos sus discípulos se dispersaron. Y a lo lejos lo seguía Pedro. Pero todos fueron dispersados. Te voy a decir una cosa muy personal. Oye esto. Cuando la gente viene a nosotros y de repente la gente cometió errores, adulterio, fornicación, anda mal o en pecados, nuestro trabajo es restaurar a esa persona. Nuestro trabajo es restaurar el área espiritual, orar por ellos, ministrarlos, sanar, liberar. Ese es el llamado. Pero si tú te enteras que un pastor cometió el mismo pecado que tú, mucha de la gente, en vez de levantarlo y de restaurarlo, lo echa fuera. Y eso es terrible. Eso es tremendo. Porque deberemos de ser leales. Debemos de ser gente que no se aparte en momentos de crisis. Gente que no se aparte en momentos ni de la espalda, sino gente que sea leal. Escuche esto, el mentor no puede traicionar a su discípulo cuando ellos le confiesan o le cuentan cosas personales. A eso se le llama ética ministerial. Yo he oído a mucha gente que, de hecho, incluso me pasó a mí en algún momento en mis inicios, cuando platicaba con mis pastores y hablaba de algunas cosas, o yo oía que los hermanos contaban algunas cosas y de repente el pastor ya lo estaba ventilando en la iglesia. Ya todo el mundo sabía del pecado del hermano porque el pastor ocupó su error como una prédica. No podemos ser desleales. Si alguien te cuenta sus problemas, si alguien te cuenta sus necesidades, tienes que guardar silencio y orar por ellos. ¿Está conmigo? Eso se le llama la ética, escuche esto, ministerial. Amén. Entonces, oiga esto, la lealtad de un mentor termina solo cuando el discípulo se rebela contra Dios, contra los pastores o la iglesia. Mire esto, el mentor no puede abandonar a su discípulo si éste cae en pecado y pide ayuda. Oiga esto, si el discípulo cae en pecado y pide ayuda, no podemos abandonarlo, porque está demostrando justamente voluntad para cambiar. ¿Qué está mostrando? ¿Voluntad para qué? Para cambiar. Más bien, escuche, es una buena oportunidad para demostrar que la lealtad se manifiesta en momentos de crisis y en problemas. Si por el contrario, oiga esto, el discípulo no quiere saber nada de Dios, ni de la visión, ni de la casa, ni de los pastores, ni se somete a nadie, entonces es un momento bueno para apartarse. Cuando la gente no quiere nada con Dios, cuando la gente no quiere nada con Cristo, cuando la gente habla mal de los pastores, habla mal de la iglesia, cuando la gente comienza a hablar mal de medio mundo, es el momento de mejor tomar una distancia. Amén. Oiga esto. Es importante entender que todo discípulo de una iglesia, antes de ser formado como discípulo, antes de ser enviado como pastor o ser enviado como ministro, tiene que ser formado en identidad. Y la identidad correcta es la identidad de un hijo. Diga conmigo, yo soy hijo. Vamos, dígalo fuerte. Yo soy hijo. Vamos, dígalo una vez más. Yo soy hijo. Amén. Escuche, quien detiene la bendición, quien frena el propósito, es alguien que no se le ha revelado su identidad. Usted conoce la historia. Pedro le dice a Jesús, no permitas que muera en las manos de los gentiles. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro no ponía los ojos en las cosas del reino, sino en los ojos los ponía en las cosas terrenales. Una persona dentro de la iglesia sin identidad es
un peligro potencial, porque te puede dividir lo que estás formando. Escucha esto: un hijo nunca se rebela contra el padre de la casa. Un hijo nunca se le es pesado la carga del padre. Un hijo permanece en la casa para siempre. Amén. Por eso, escuché esto, hay hijos perdidos dentro de la casa. Hay gente que está siendo formada como discípulo, pero que no tiene el corazón de un hijo. Por consiguiente, todo cuestiona, todo pregunta. Bueno, no está mal que pregunte, sino que todo cuestiona: ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que obedecer? Porque no se le ha revelado su identidad. Cuando usted oye a Jesús, Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. A eso vine. Y usted y yo estamos en una casa, en una iglesia, donde hay una visión establecida, y la visión se trabaja con hijos discípulos, con gente que ama a Dios, con gente que ama la iglesia, con gente que ama la visión, pero principalmente con gente que se le ha revelado que Dios es su Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Vamos, diga conmigo, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Quiero ver cuántos hijos del Padre tengo en esta noche. Amén. Y escuche esto: si tú eres hijo, tú nunca te vas a rebelar en contra del Padre de la visión, del Padre de la casa, contra tu Padre celestial. Cuando tú eres hijo, tú permaneces. ¿Se imagina que un día su hijo le diga a usted: mamá, hoy sabes qué, hoy no quiero comer aquí en la casa porque la vecina hizo mejor comida, voy a comer allá con la vecina? Usted reprendería a ese muchacho. Usted le dice: mire, yo no sé cuántos de ustedes cuando eran jóvenes pedían permiso para ir a dormir a otra casa, pero en una ocasión yo le pedía permiso a mi papá: déjame ir a dormir a la casa de mi amigo. Vivía cruzando la calle y a veces me dejaban ir, pero su primera reacción era: no, tú tienes tu casa. O no tienes casa, me decía. Tú eres hijo, tienes una casa y una visión que seguir. Amén. Y recuerda esto: en el reino de Dios se trabaja con hijos. En el reino de Dios se trabaja con hijos. La visión se trabaja con los hijos, porque los hijos son leales, porque los hijos no abandonan, porque los hijos permanecen. Amén. Escucha esto: la comunicación es una de las claves para mantener una relación saludable entre el pastor y los discípulos, o entre el mentor y el discípulo. Si no hay comunicación, no hay relación. Y se lo digo aquí otra vez, en la mañana se lo dije, pero se lo puedo repetir otra vez: si no hay comunicación, no hay relación. Si usted no tiene relación y comunicación con su pastor, usted no tiene pastor. Amén. Si usted tiene un mentor o su pastor lo está discipulando, hable, pregúntele: oiga, no entendí esto, no entendí aquello. Si usted de repente está siendo formado como discípulo, dígale a su pastor: oiga, ayúdeme, quiero crecer, ¿qué hago? ¿Por quién oro? Póngame una tarea, asígneme algo. Amén. Porque el discípulo, una de las características de un discípulo es que siempre quiere crecer, siempre quiere avanzar. La formación de los discípulos es en base a la medida del diseño del que lo está formando. Porque el que te forma tiene que tener un corazón de discípulo también. Amén. Entonces el mentor debe tomar la iniciativa de dialogar siempre con su discípulo, para que la relación no muera. Si no hay relación, o si no hay comunicación, no hay una relación. Y en el discipulado es importante las relaciones. Amén. El mentor tomará la responsabilidad por la salud de la relación e iniciará el diálogo con humildad, haciendo preguntas a sus discípulos acerca de la vida personal, de la familia, del ministerio, de cómo está la familia, cómo están los hijos. Yo siempre me pregunto a la gente que de repente está en la iglesia o los veo en una célula: ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está el negocio? Porque quiero tener esa relación con usted. Amén. En la mañana se los dije: todos tienen mi número de teléfono. Cualquiera puede llamarme. Si ya no llama, bueno, ya es problema de usted. Pero cualquiera puede hacerlo. Amén.
Oiga esto, el mentor siempre debe ser el mismo dentro y fuera de la iglesia. Tu mentor es un modelo. Oiga esto, el mentor modela una vida de amor, integridad y santidad. Hoy usted está siendo formado como discípulo. Pero el día de mañana que usted sea un mentor, que usted sea una persona que esté discipulando a otros, su vida tiene que ser la misma dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. El mentor no tiene miedo a que los discípulos conozcan su vida privada. Oiga, eso yo lo aprendí de uno de mis primeros pastores. Bendigo la vida del pastor Isaac Alavis, donde quiera que esté. De verdad, me enseñó muchas cosas muy buenas. Y él decía, o él nos enseñaba, que para que el discípulo aprendiera, había que conocer al mentor. Y mire esto, el mentor no tiene miedo de que los discípulos conozcan su vida privada. Es más, es bueno que sus discípulos compartan tiempo con él en su casa, con él en la mesa. Eso es bien importante. Yo no tengo miedo a que la gente de la iglesia conozca mi vida. Es más, usted lo sabe, yo de repente hago mini vlogs que hago un día con mis hijos, un día con mi familia, un día va a la iglesia, un día para acá, porque quiero que usted vea lo que yo hago. Quiero que usted vea lo que su pastor hace. Yo no tengo miedo de que usted conozca mi vida. Usted conoce mi vida. Usted conoce mi vida pasada. Usted conoce mi vida del ministerio. Amén. Y siempre he sido lo más transparente que he podido con todos ustedes, porque yo deseo que usted aprenda, seamos un modelo de enseñanza para todos ustedes. Entonces la vida del mentor debe ser transparente, siendo el mismo tanto en público como en privado, modelando la santidad con sus palabras y con sus acciones. Amén. Todos los que son líderes de Casa de Paz, cuidado con esto. Usted tiene que ser el mismo adentro y fuera de la iglesia. Tiene que ser el mismo con sus discípulos y el mismo en su casa, el mismo. No podemos tener dos vidas, no podemos ser doble cara, no podemos, lo que hablamos el domingo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No puedo bendecir a Dios y maldecir a los hombres. No podemos. Amén, porque el mentor o el pastor que está discipulando, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el nivel más alto de impartición es la imitación. Se lo voy a repetir, el nivel más alto de impartición es la imitación. ¿Y cómo voy a imitar si no tengo a quién seguir? Amén. Por eso el autor de los Hebreos decía, imiten a vuestros pastores en vuestra fe. Y en todo aquello que sea digno de imitar, imítenlos. Yo tengo muchos hermanos de cobertura que yo imito, que admiro, que honro. Ustedes conocen a muchos de ellos, al apóstol Israel, al pastor Guerrero, y obviamente sin mencionar a mi padre espiritual, a Papá Tom. Son gente de honra, gente que se le aprenden muchas cosas. Así es que usted tiene que seguir a su mentor. Oiga esto, el mentor o el pastor debe estar creciendo y aprendiendo de manera continua. La iglesia debe de ser un lugar, tanto como el creyente, como el discípulo y el que enseña, pastor o mentor, tiene que estar en un constante crecimiento. Diga conmigo, tengo que alimentarme para poder alimentar a otros. Vamos, diga conmigo, tengo que alimentarme para alimentar a otros. Amén. El mentor siempre debe estar en un constante crecimiento. Filipenses 3:14, lo acabamos de leer. Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es fundamental por la sencilla razón de que el mentor no puede llevar a sus discípulos a niveles donde él no ha llegado. El mentor no puede llevar a su discípulo a un lugar donde él nunca ha ido. Por eso es importante que nosotros dentro del discipulado integral estemos creciendo constantemente en todas las áreas. Para que en algún momento que el discípulo tenga un problema, tú puedas saber cómo ayudar en ese problema. Por eso Romanos 8:28 me dice a mí que para los que amamos a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan ¿para qué? Para bien, según conforme al propósito que hemos sido ¿qué? Llamados. Si nosotros no hemos crecido en conocimiento, en revelación, en unción, en familia, en muchas áreas,
¿Cómo podemos ayudar a la gente que está pasando por problemas similares a los tuyos? Amén. Entonces, para enseñar a otros, usted debe ser un mentor capacitado. Y el discípulo tiene que tener justamente el hambre por crecer. ¿Cuántos quieren formarse como cristianos maduros? A ver, quiero leerlos, díganme un amén. ¿Cuántos quieren formarse como cristianos maduros? Porque la palabra me dice a mí que nosotros tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. A la altura, o sea, hay una estatura en el espíritu. El varón perfecto es Cristo. Hay gente que lleva 10 años y sigue estando enano espiritualmente, porque no ha deseado crecer, o no ha crecido de la forma correcta. Amén. Oiga esto, ¿cuántos quieren crecer integralmente? Dígame un amén para saber que usted está acá conmigo todavía. Usted requiere crecer integralmente. Usted requiere una formación integral. Y por último, el mentor afirma a sus discípulos. Todo mentor tiene que afirmar a sus discípulos. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, oiga esto, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. La afirmación es la base para un futuro líder. Si hay algo que usted siempre va a oír de mí, es que siempre voy a afirmar a la gente que está conmigo. Y más a la gente que está entrando a un llamado, que está cantando, aunque canten bien feo y desafinados, le echaron muchas ganas, se oyeron re bien. Estás afirmando. Amén. De repente hay que bajarle un poquito. Lo hiciste bien. Al que predica, me gusta cómo lo hiciste. Al que predica y de repente te falló eso, te faltó aquello. Trabaja en eso, trabaja en lo otro. Pero lo hiciste bien. Lo puedes hacer mejor. ¿Sabe qué bendición es esa? Yo estuve alrededor de 8 años o 9 años sin un mentor o sin un padre espiritual. O sin gente cercana a mí que me formara. ¿Y sabe lo difícil que es intentar hacer iglesia, intentar hacer discípulos, intentar que la iglesia funcione cuando no tienes ninguna herramienta? Y peor aún, no tienes quien te afirme en tu llamado. Es difícil. Es complicado. Entonces usted tiene el gran privilegio de que tiene una iglesia que lo afirma, que lo discipula y que lo va a llevar a su propósito. ¿Cuándo dicen amén a eso? Aleluya. Ahora, ¿qué es afirmar? Sencillo, afirmar es cimentar, establecer, asegurar y fortalecer al discípulo por medio de palabras. Ahora viene lo interesante. Oiga esto. ¿En qué áreas debemos afirmar a los discípulos? Ahora sí tome nota de eso todos los que son discípulos. Oiga esto. ¿En qué áreas debemos afirmar a los discípulos? Número 1, en el área de la identidad personal. En el área de la identidad. Vea qué poderoso. A mí me encanta el Evangelio de Juan. Porque Juan nos revela algo poderoso en el capítulo 1. Del versículo 3 en adelante. Y nos dice que nosotros somos hijos de Dios. No por voluntad humana. No por voluntad de carne. Sino por voluntad de Dios. Dígalo fuerte, yo soy hijo. Vamos, dígalo fuerte, yo soy hijo. Tu identidad es lo más preciado que tú tienes. En Mateo capítulo 4, verso 4, usted va a ver que Satanás intentó tocar la identidad de Jesús. Porque lo primero que el diablo hizo fue y le preguntó y le dijo, si eres, mire cómo lo dijo, si eres hijo de Dios, haciendo que Jesús dudara de su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. El diablo siempre va a intentar provocarte para que tú hagas algo para validar lo que tú eres. Y escuche esto, usted no tiene por qué validar al diablo, no tiene por qué demostrarle nada al diablo. Cuando usted sabe quién es su padre y sabe quién lo llamó, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. ¿Está conmigo? Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es un discípulo potencial. Usted es un líder potencial. Diga conmigo, yo soy, vamos, dígalo fuerte, yo soy parte del reino de Dios. Amén.
Esa palabra yo soy es bien poderosa. Cuando usted lee Éxodo, usted va a encontrar que Moisés le pregunta al Señor, ¿y tú quién eres? Y él dice, yo soy el que soy. O en la traducción correcta sería, yo seré el que seré. Pero hay un estudio que dice que la palabra yo soy retumba en el subconsciente. Esa palabra yo soy penetra en tu mente, penetra en tu inconsciente. Yo soy. Cada vez que tú dices yo soy, hay algo en tu espíritu, en tu ser que se afirma. Y le voy a dar un ejemplo de esto. De repente tal vez usted escuchó cuando era pequeño, no sirves para nada. No das una. Eres feo, eres tonto, eres burro. Y pasaron los años y de repente en la escuela, en la secundaria, en la universidad, oíste lo mismo. Ay, tú eres bien esto. Y vino una palabra a tu subconsciente. Yo soy tonto, yo soy burro, yo no puedo, y entonces esa palabra yo soy unido a una palabra o una afirmación negativa hace que tu identidad y tu autoestima baje. Por eso encontramos a mucha gente con un potencial increíble, pero con muchos miedos y temores e inseguridades tremendas. Usted tiene que entender que la palabra yo soy no está en la Biblia porque sí. Jesús mismo dijo, él mismo se afirmaba y él mismo decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy la vid verdadera. Escucha, miren lo que Jesús decía, yo soy, estaba declarando su identidad. Por eso es bien importante que usted como discípulo lo crea. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de una casa, yo soy un hijo ministerial, yo puedo, yo soy más que vencedor. Amén. Oiga, ¿en qué áreas debemos afirmar a nuestros discípulos en la identidad? Si hay gente con ansiedades, con depresiones, con baja autoestima, hay que afirmar la identidad. Tú eres hijo, tú eres bendecido, tú eres poderoso, tú eres extraordinario. Y comienza usted a afirmar esa identidad. ¿Está conmigo? Número 2, ¿en qué área tenemos que afirmar a los discípulos? En el área del liderazgo. Nuestro Padre es líder por naturaleza. Dios es líder. Y si Él es líder, nosotros también somos líderes. Es más, el espíritu de liderazgo es Jesús. Con eso le digo todo. El discípulo tiene que ser afirmado en el área del liderazgo. Somos líderes por naturaleza. Somos líderes natos. Porque la naturaleza de Dios en nosotros es de liderazgo. Si no me lo cree, lea Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué dice? Siempre serás cabeza. O sea, líder. Siempre serás cabeza y nunca cola. Siempre estarás arriba y no abajo. Habla de liderazgo. Diga conmigo, yo soy líder. Vamos, pero dígalo con ganas. Yo soy líder. Amén. Para empezar, eres líder de tu casa. Si eres padre de familia, eres líder de tu familia. Amén. Número 3. ¿En qué otra área debemos afirmar a nuestros discípulos? En el área del trabajo. Poderosísimo. En el área de su trabajo, de su servicio. Siempre afirme en el área del servicio. Siguiente punto. En el área del llamado o ministerio. Afirmar en esa área, que la gente sepa que lo que está haciendo lo hace correctamente, siempre va a ser de mucha bendición. Ahora, mire esto. El discípulo debe comprometerse también con su mentor o con su pastor, como persona, por medio del servicio. Así como el mentor tiene una responsabilidad con el discípulo requiere una responsabilidad con su pastor. ¿Y cómo lo va a hacer? Orando, apoyando, asistiendo a las clases y sirviendo a su mentor, también con su compromiso. Diga conmigo, el compromiso es importante. Vamos, dígalo conmigo, el compromiso es importante.
El compromiso es importante. ¿Y qué incluye el compromiso? Bueno, incluye estar con el mentor en momentos también de crisis, en momentos de problema o de desánimo. Así como el mentor está para ti o el pastor está para ti cuando pasas por momentos complicados, por momentos difíciles, por momentos de ansiedad, de depresión. Cuando tu mentor pase por momentos complicados, también tienes que estar para él. Eso se le llama compromiso, una relación de pacto. Amén. Escuché esto. Eso es bien importante. El discípulo debe tener un espíritu humilde para recibir disciplina también. Qué difícil es eso. A muchos de nosotros, o yo me incluyo ahí porque yo estaba ahí, me costaba mucho trabajo recibir corrección. Hoy ya no me cuesta. Hoy yo escucho la corrección, entiendo dónde están mis errores y digo, ok, voy a trabajar en eso. Pero antes nos costaba trabajo. ¿A quién le cuesta trabajo todavía someterse a una autoridad? Dígalo sin miedo. Levante una manita por ahí si no quiere decir a mí me cuesta. Pero a quién de repente le cuesta someterse a una autoridad. A mucha gente le cuesta. Oiga eso, el discípulo está comprometido con su mentor a obedecer y a someterse a él. Y para muchos la palabra someterse suena muy fuerte. Pero la palabra someterse es un término militar. Y someterse significa estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad. Cuando el discípulo, escuche esto, cuando el discípulo es corregido, debe tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde para recibir la corrección. Porque el autor de los Hebreos me dice a mí que cuando el padre toma a una persona como hijo, lo corrige. Porque el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Y quedamos que usted y yo somos hijos de una casa, hijos ministeriales. Si de repente vemos que algo no está funcionando en el liderazgo, en el discipulado, hay que corregir. La disciplina siempre es buena. Yo le digo a mis hijos, te amo. No me gusta corregirte, no me gusta darte una corrección, pero porque te amo, tengo que corregirte. Y le explico por qué lo corrijo. No tuviste por qué haberle pegado a tu hermana, no tuviste por qué haber aventado eso, no tuviste por qué haber hecho aquello, y por esa razón te tengo que corregir, porque lo que hiciste no es correcto. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos llama y nos corrige. Y muchas veces Dios va a usar a tu pastor o a tu mentor para corregirte. Amén. Nada de que, hermano, pues es que yo soy guapo como Salomón y quiero 7 novias. No, no, no. Te vamos a corregir. No puedes hacer eso. Padre de la gloria. No puedes hacer eso. Amén. Entonces, oiga esto. La única excepción por la cual el discípulo, eso sí pongan mucha atención, la única excepción por la cual el discípulo no está supuesto a someterse ni a obedecer a su mentor, incluso a su pastor, es en el momento cuando esta persona pide algo contrario a la voluntad de Dios. Si yo como pastor o como mentor te pido que hagas algo en contra de la palabra de Dios, en contra de lo divino, de lo ordenado en la palabra, en ese momento tú tienes toda la libertad de ya no obedecer. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, que yo le digo, a ver, todos mis discípulos, necesito que todos, porque así dice la Biblia, supongamos que yo le digo, así dice la Biblia, que usted debe de darme a sus hijos para que yo pueda hacer una familia. Eso es antibíblico. O un ejemplo, vamos a ocuparlo un poquito, aquí entrar en un poquito ay, se fue ¿cómo se le llama? Apologética. Vamos a ver la doctrina de los mormones, del ángel Moroni, que le reveló a John Smith que podían tener más esposas, la poligamia. Podemos tener las esposas que queramos. Eso es antibíblico. En ese momento usted está en todo su derecho de ya no obedecerme. Si yo un día despertara con una nueva revelación y dijera, oh, ¿saben qué? El Señor me reveló que ahora podemos tener 4 mujeres por hermano. Padre de la gloria no puede con la que tiene. Ahora va a querer 4. Si me estoy dando a entender, cuando el mentor o el pastor o el líder comienza a enseñar cosas que no están en la palabra de Dios, en ese momento usted puede ya no obedecer ni someterse a esa autoridad.
Bendiciones, Ani Portillo. Dios le bendiga. Entonces, mire esto. Ponga atención. La única excepción por la cual el discípulo no está supuesto a someterse ni obedecer a su mentor es cuando éste le pida algo contrario a la palabra de Dios o a lo ordenado por sus pastores. Si el mentor se rebela contra Dios, sus pastores o la visión, el discípulo ya no está obligado a seguirlo. Solamente en ese caso. Amén. Solamente en ese caso. Oiga esto, el discípulo debe estar comprometido con Dios y con su mentor a encontrar y obedecer su llamado. ¿Cuántos quieren comenzar a ejercer su llamado? ¿Cuántos saben que están llamados por Dios para cosas grandes? Dígame un amén acá para saber que usted está conmigo. Usted tiene que empezar a trabajar su llamado. Entonces, mire cómo es esto. El discípulo y el mentor tienen que trabajar en conjunto para que usted encuentre su llamado, para que usted encuentre su propósito. Si el mentor tiene la mejor intención y el deseo de llevar a su discípulo a desarrollar su potencial, el don o el ministerio que Dios le ha dado, pero este discípulo no quiere obedecer ni hacer la voluntad de Dios, entonces el mentor no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada si usted no quiere dejarse formar. Y hace tiempo yo se lo dije a la iglesia, yo no puedo pastorear a la gente que no quiere ser pastoreada. Yo no puedo empujar a la gente que no quiere caminar. Porque es cansado, porque es agotante. Y más con la gente que se rebela contra Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios que no soy pastor de todo el mundo. Doy gracias a Dios de que yo no soy pastor de toda la gente. Y mucho menos un padre ministerial para todos. Porque solamente dice la palabra, Juan capítulo 10, que las ovejas oyen la voz de su pastor y las ovejas siguen a su pastor. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, una iglesia de 1000 personas y de las 1000 solamente me siguen 50, 100, 200 o 300, esas son las que realmente son las que estoy llamado a pastorear. Recuerde que el número no siempre habla de éxito. Jesús comenzó con 12. Hizo una maravilla Jesús. Con 12 cambió la historia. Amén. Entonces, escuche esto. La razón principal del discipulado de Jesús es ayudar al discípulo a hacer la voluntad de Dios. Mi trabajo es que usted pueda cumplir su propósito. Para ello, el discípulo debe de anhelarlo y estar dispuesto y comprometido a hacerlo. Usted tiene que estar comprometido a de verdad querer un cambio. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? A ver, quiero saber, ¿cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Cuántos quieren que su matrimonio cambie? ¿Cuántos quieren que su familia cambie? ¿Cuántos quieren que su vida espiritual cambie? Para que eso suceda, el discipulado es esencial. La enseñanza es esencial. La base importante de toda iglesia es el discipulado. Si no hay discipulado, las demás cosas no funcionan bien. Amén. Entonces, el discípulo debe de ser también leal a su mentor. El discípulo debe comprometerse a no abandonar, no desertar, no dar la espalda a su mentor o a su pastor, ni al discipulado y mucho menos, ¿verdad?, al reino de Dios. Por ejemplo, que el mentor se rebele contra Dios o los pastores de la visión de la iglesia. En ese caso, bueno, el discípulo queda libre. Pero si no es el caso, usted tiene que seguir fiel. Tiene que seguir caminando con su pastor, con su mentor. Amén. Ahora, a mí lo que me interesa es esto. ¿Por qué a veces surge la deslealtad? ¿Por qué a veces surge la deslealtad dentro de un grupo? ¿Por qué de repente a la gente se le mete el espíritu de Judas? Y comienza a haber deslealtad o comienza a haber esta división por una simple razón. Porque el corazón no es el correcto. Amén. El corazón no es el correcto. Hay algo en el corazón de la gente que tarde o temprano se revela. Y voy cerrando con esto. Escuche. ¿Por qué a veces surgen las deslealtades en los discípulos? De acuerdo a la Escritura, la raíz o la causa de la deslealtad es la rebelión. Y toda persona que se rebela carga algo satánico dentro. Eso es bien fuerte. Mire esto.
Jeremías 5:6 dice: por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo echará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Porque sus rebeliones, oiga esto, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. La rebelión es lo peor que podemos hacer dentro del reino de Dios. Satanás intentó, o más bien se rebeló contra Dios. Y Dios no lo perdonó. Lo desterró, lo sacó del reino. Y toda persona que se rebela en su corazón, en su mente, en su espíritu, le va a ocurrir lo mismo. La única ventaja que tenemos nosotros es que podemos arrepentirnos. Usted no puede rebelarse. La rebelión es la naturaleza caída del hombre. La anarquía, vivir sin ley. Mire esto. Yo no estoy a favor de ningún partido político. Dios lo sabe. Yo no estoy de acuerdo cómo se está llevando todo este gobierno en el que estamos viviendo ahora. Pero hay un grupo de jóvenes que se están organizando para que este 15 de noviembre haya una rebelión contra el gobierno. Ya ocurrió en Nepal, ya ocurrió en ciertos lugares de por allá y les dio un resultado aparentemente bueno. Pero lo que muchos desconocen, porque entiendo su necesidad de un cambio, lo que muchos desconocen es que Romanos 13:1 me dice a mí que todas las autoridades están puestas por Dios. Todos los gobernantes están puestos por Dios por una razón. Y todo lo establecido por Dios. Si yo me rebelo contra esa autoridad, yo acarreo maldición a mi vida. Esta gente tal vez tenga un buen motivo. Yo no digo que no. Puede tener un buen motivo. Pero realmente se están rebelando contra el gobierno, contra la autoridad, a lo establecido de Dios. Y le digo una cosa, todo aquel que se rebela acaba mal. Todo aquel que se rebela acaba mal. ¿Está conmigo? Digamos un amén acá, está conmigo. Entonces, la lealtad, escuche, es la mayor virtud del grupo del discipulado. Es dar gran bendición. Es de gran bendición si la mantenemos en un orden divino. Y anote esto por los que toman nota. Número 1, ¿cuál es su primera prioridad? ¿Cuál es su primer orden divino de lealtad? Número 1, Dios y su palabra. Dios tiene que ser prioridad para usted como discípulo. Dios y su palabra. Número 2, nuestra propia familia también es prioridad. Usted no sabe cuánta gente yo he visto que ponen al llamado al ministerio antes que a la familia. No, es Dios, su palabra y la familia. Número 3, los pastores de la iglesia. Tengo que ser leales a nuestros pastores de la iglesia. Número 4, a nuestro mentor, si tiene un mentor usted. Y número 5, a los compañeros de discipulado. Hablando de discipulado, esos deben ser los niveles de prioridad. Número 1, Dios y su palabra. Número 2, nuestra propia familia. Número 3, los pastores de nuestra iglesia. Número 4, nuestros mentores. Y número 5, los compañeros de discipulado. Ahora, ¿qué significa esto? Que la lealtad es una virtud, es la virtud máxima entre los miembros de un discipulado. Yo estoy para cuidarte las espaldas y tú estás para cuidar las mías. Amén. El Salmos capítulo 1, verso 2 dice ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Alguien que habla mal de otro en su ausencia. Alguien que se burla de alguien en su ausencia. Amén. Entonces, tiene que haber lealtad dentro del círculo de discípulos.
Si tú oyes que un discípulo habla mal de otro discípulo, dile, hermano, no hable mal de tal hermano hasta que no esté presente. No hable mal de... O si usted oye que hablan mal de sus pastores, o hablan mal de su iglesia, y es otra cosa importante, no es la iglesia, no son los hermanos, no son los pastores. Son mi iglesia, mis hermanos y mis pastores. Eso habla de pertenencia. Amén. Porque usted se va a dar cuenta que cuando yo digo es que es el trabajo, como que lo hace sin ganas, como que lo hace sin fuerza, como que le da lo mismo. Pero cuando digo es mi trabajo, le meto toda la fuerza, todo el empeño. Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando usted llama a la iglesia como la iglesia, es como cualquier cosa. Pero cuando es mi iglesia, en ese momento se convierte en algo suyo. Hay un sentido de pertenencia. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, si usted oye que están hablando mal de su iglesia, mal de sus hermanos, mal de sus pastores, usted tiene que poner un alto, porque la fidelidad en el discipulado es bien importante. Súper importante. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted lee la historia de Génesis, cuando la serpiente le habla a Eva, usted intuye por discernimiento que la plática no fue una sola vez. Y usted entiende que los animales todos hablaban, porque por consiguiente no se le hizo extraño a Eva que la serpiente hablara. Era más astuta, por supuesto que sí, pero escuche esto. A Eva le faltaba algo, y era fidelidad. Porque si ella hubiese sido fiel, ella le hubiese contado a Adán de ese animal astuto llamado serpiente. Oiga lo que le estoy enseñando. Si Eva hubiese sido fiel, le hubiese dicho a Adán con quién estaba hablando. Pero nunca le dijo, oye, estoy teniendo conversaciones con la serpiente y me está llevando cada tercer día a pasear por el árbol del bien y del mal. Tiene que cuidar sus relaciones. La lealtad en el discipulado es vital, es importante. Jesús nos mandó a ser leales a su reino. Escuche, yo no le soy leal a un color de un partido. Yo no le soy leal a una camiseta. Yo le soy leal al reino de Dios. Diga conmigo, el reino es primero. Vamos, dígalo fuerte, el reino es primero. El reino es primero. Si trabajamos si trabajamos de esa manera, entonces llevaremos juntos la visión. ¿Y cuál es la visión? Evangelizar al mundo y discipular a las naciones. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Esa es la visión. Sencillo. Pastor, se me hace complicado. Usted encárguese de evangelizar. Yo me encargo de discipular. Pero hay que trabajar en conjunto. Discípulo, mentor trabajan en conjunto. Porque entonces juntos hacemos caminar la visión y el reino de Dios avanza por donde quiera que usted y yo vayamos. Amén. Escuche esto. Diga conmigo, el discipulado es lo más importante. Vamos, dígalo conmigo. El discipulado es lo más importante. Si una iglesia no tiene discipulado, no tiene bases fundamentales, no tiene nada. La iglesia de Cristo tiene un discipulado como el pilar más fuerte. Escuche. Número 2, la visión tiene que ser lo más importante. La visión es lo más importante. Si usted como iglesia no tiene visión, se pierde. La persona que no tiene visión se extravía. Apréndasela de memoria y ejecútela. La visión de la casa, ¿cuál es? Evangelizar al mundo y discipular a las naciones. Sencillo. Evangelice, afirme, disipule y envíe. Nada más. Si es más complicado, solamente evangelice. Yo los afirmo. Yo los disipulo. Pero que no se olviden esas dos cosas importantes. Número 1, el discipulado es lo más importante. Número 2, la visión. Y número 3, el reino es primero. Siempre el reino es primero. Lucas 9:62, mire esto. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno, oiga bien, ninguno que poniendo su mano en el arado, visión, llamado, discipulado, eso significa arado. El arado tiene que ver con la visión y el discipulado, con el propósito del reino. Ninguno que pone su mano en el arado
y mira hacia atrás, o sea que es desleal, es apto para el reino de Dios. Toda persona que pone su mano en el discipulado, que pone su mano en el llamado, que pone su mano en la visión, dice la Biblia, no sea desleal, no mire para atrás, porque el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Aleluya. ¿Está conmigo? Entonces, una vez que nos hemos comprometido con el reino de Dios a sembrar y a cosechar para el mismo, no podemos volver al mundo, no podemos volver a ser creyentes promedio. Diga conmigo, no quiero ser un creyente promedio. Vamos, dígalo fuerte, iglesia. No quiero ser un creyente promedio. Usted no puede ser un cristiano mediocre. Usted no puede ser un cristiano a medias. De esos ya hay muchos. Usted tiene que ser un cristiano discípulo, un hijo discípulo que dé fruto. Alguien de reino. La excelencia del reino siempre provoca envidia. Siempre provoca que la gente hable. Pero escuche eso, usted no puede ser promedio. Las cosas a medias. A Dios se le da la excelencia. A Dios, diga conmigo, a Dios se le da la excelencia. Yo en lo personal, a mí me frustraba. De alguna manera, seguir en lo mismo siempre. Los mismos coritos de siempre, las mismas canciones de siempre, y lo mismo de siempre, lo mismo. Digo, Padre de la gloria, progreso. El discipulado te lleva al progreso, el discipulado te lleva a avanzar, el discipulado te lleva a crecer. ¿Está conmigo? La excelencia habla del reino de Dios. Tenemos que seguir adelante. Oiga esto, no podemos abandonar, desertar o dar la espalda a la voluntad de Dios. No podemos. El discípulo siempre debe estar dispuesto a servir, a crecer y a aprender. Diga conmigo, yo estoy dispuesto a servir, a crecer y a aprender. ¿Está dispuesto a qué? A servir, a crecer y a aprender. Un discípulo está llamado a eso. Cuando el discípulo pierde la mentalidad, escuche esto, de aprender, madurar y servir, alcanza su llamado, se estanca. Cuando el discípulo dice, yo ya serví, yo ya aprendí, yo ya canto, yo ya predico, yo ya danzo, hasta ahí me quedé, se estanca. Y el discipulado se vuelve rutinario. Cuidado con eso. No haga de lo sagrado algo común. El discipulado siempre tiene que llevarte a más. Oiga esto, la gente que se estanca se vuelven odres viejos. La gente que se estanca se vuelve ¿qué? Odres viejos. Y cuando viene el vino nuevo, cuando viene la revelación nueva, cuando viene la unción nueva, no lo soporta porque lo revienta. Hay gente que Dios le ha dado cosas buenas. Hay gente que Dios le ha dado cosas buenísimas, pero como son un odre viejo no las pueden aceptar. Les cuesta trabajo. Por eso es que usted como discípulo tiene que estar siempre dispuesto a ir a otros niveles de servicio, a niveles de madurez espiritual. Usted como discípulo tiene que estar dispuesto a crecer, a llevar fruto. Amén. ¿Cuántos quieren llevar fruto? A ver, los voy a leer. ¿Cuántos quieren llevar fruto? ¿Cuántos quieren que su fruto permanezca? Porque déjame te digo una cosa, llevar fruto no es que prediques, no es que cantes, no es que dances, no, llevar fruto es que discipules. Hijo, es que discipules, que lleves gente al reino, que lo afirmes, que lo envíes, eso es llevar fruto. Que cantes, que prediques, que dances, que esa onda es parte del llamado, pero llevar fruto es que discipules. Amén. Eso es llevar un fruto, que tu fruto permanezca. Qué poderoso. El discípulo tiene que tener el deseo de multiplicarse. Usted tiene que tener el deseo de multiplicarse. Su grupo familiar, su célula, su casa de paz, como le quiera llamar, tiene que siempre llevarlo a más. No puede quedarse con los mismos. Si ya vimos que tenemos 3, 4, vamos por uno más, por uno más, por uno más, por uno más. Porque el ADN de Dios, el ADN del Padre es la multiplicación. Cuando realmente estamos metidos con el Señor,
nos multiplicamos. La multiplicación es parte del reino. Por eso usted no puede estancarse. Porque le voy a decir una cosa. La Biblia dice que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, si se estancan, se pudren. Hay una historia en la Biblia de un hombre que tenía una enfermedad hidrotópica. No sé si alguna vez lo ha leído. Un hombre que tiene una enfermedad hidrotópica. Y cuando usted estudia qué enfermedad es la hidrotópica, en pocas palabras, es la gente que retiene líquidos, la gente que se hincha. Hay mucha gente en la iglesia hidrotópica, hinchada de unción, hinchada de revelación, hinchada de conocimiento, pero nunca da nada. Se estanca. Tiene que crecer, tenemos que multiplicarnos. Amén. Así que esos discipulados que estamos haciendo es para que usted madure en el Espíritu, para que usted pueda decir, no puedo volver atrás, no puedo ser un cristiano promedio, tengo que multiplicarme, tengo que evangelizar, tengo que afirmar, tengo que discipular, tengo que nacer una visión, tengo que desear multiplicarme, que mi casa de paz crezca, que lleve fruto y que mi fruto permanezca. Amén. ¿Cuándo dicen amén a eso? Muy bien. Por aquí la vamos a dejar el día de hoy. Amén, para que usted pueda dormir a gusto. Lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Y dentro de 8 días vamos a continuar con esa enseñanza. Dentro de 8 días vamos a ver la importancia de la vida devoción, de la vida con un devocional. Porque hay gente que hasta que empezamos a hacer devocionales, comenzaron a hacerlo. Antes no lo hacían, ¿verdad? Entonces la vida devocional es bien importante. Y dentro de la vida devocional vamos a ver por qué es importante la oración, por qué es importante oír la voz de Dios. Les voy a enseñar cómo oír la voz de Dios, cómo discernir esa voz. Amén. Así que oír la voz de Dios no solamente es para profetas, es para todo hijo de Dios. Es para todo hijo. Así que yo espero que ese discipulado le haya bendecido. Estoy poniendo un fundamento en esas primeras 2 clases, porque lo que viene ya es un poco más práctico. Amén. La idea de esos discipulados en línea es que podamos afirmar a la gente que está comenzando, a la gente que ya lleva tiempo, a la gente que se le ha olvidado, que pueda afirmarse. Amén. Así que yo le voy a pedir que de aquí a que termine este mes, usted esté evangelizando, esté llevando gente al reino. Invítelos a que se unan todos los martes a este discipulado. Bueno, hoy lo hicimos en viernes, pero les digo en lunes, pero todo va a ser todos los martes. Así que invítelos para que todos los martes se unan al discipulado. Que podamos crecer, aprender a orar, aprender a leer la Biblia, para que podamos a profundizar en la palabra que Dios nos está hablando. Porque yo quiero formar una generación de líderes, quiero formar una generación de discípulos que puedan llevar un fruto. Y lo más importante, que el día que entreguemos cuentas delante de Dios, podamos decir, hemos formado líderes, discípulos maduros. Amén. Así que, familia, muy buenas noches a todos los que se están conectando, a los que se conectaron y permanecieron. Que Dios les bendiga, que pasen una noche muy bendecida. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana para orar juntos a nuestro discipulado que tenemos todas las mañanas de 5 de la mañana. Y le pido que esté orando por mí. El día de mañana por la noche salimos para Chiapas a nuestro congreso Punta de Lanza. Va a ser poderosísimo. Si usted no pudo ir, bueno, le voy a mandar los enlaces para que usted pueda conectar y pueda recibir una palabra que yo sé que le va a impactar el corazón. Amén. Gracias, Joana. Dios te bendiga. Y si tengo buena señal de internet, que yo espero que sí, nos vemos en las mañanas a las 5 de la mañana para seguir orando. Amén. Bendiciones. Fafis García, bendiciones. Bendiciones, Ismael, gracias, bendiciones. Almita, bendiciones, buenas noches. Así que yo le pido que me tenga paciencia. Si el miércoles por la mañana tengo buen internet, pues nos conectamos para continuar con la oración a las 5 de la mañana. O ya en el hotel establecido, me imagino que debe de haber wifi. Así que ahí usted me va a estar escuchando. Amén.
Y si no, pues ore por mí. Estemos orando que todo vaya bien. Y lo único que sí le pido es que ore por nosotros, que Dios nos lleve con bien y Dios nos regrese con bien a casa. Amén. Gracias, mi hermana Fafis García. Gracias, Dios le bendiga. Así que bueno, familia, pues Dios le bendiga. Le amo mucho. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, para nuestro devocional, El despertar de los valientes. Así que tenga una noche bendecida, que tenga una noche agradable. Bendiciones, Ángela Cortés. Quiero darles una primicia. ¿Se acuerda que estuvimos orando por un hermanito que estuvo en el hospital con un problema de fractura de cráneo, que estuvo muy mal, que le iban a intervenir y todo eso? Le estuve dando seguimiento a esta hermanita y hace rato me mandó un mensaje que su hermano, gracias a Dios, ya está bien. De una forma sobrenatural está bien. Mañana lo van a dar de alta. Gloria a Dios por eso. La oración tiene poder. Amén. Así que siga orando por su familia. Gracias a Ángela Cortés, Dios le bendiga. Bendiciones. Yari, Dios te bendiga. Bendiciones a Dani y a Ian también. Así que familia, cuídense mucho, que Dios le bendiga. Nos vemos mañana, que descanse. Le mando un fuerte abrazo. Bendiciones, Almita, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Conéctese, comparta y comente para poder llegar a muchas más personas. Bendiciones.